Un adolescente de 16 años da las buenas noches a su familia y se va a su habitación a dormir. A la mañana siguiente su hermana la encuentra violada y asesinada en su propia cama. ¿Quién la mató? La respuesta llegaría 31 años más tarde y la verdad conmocionó a todos. En julio de 1989, Fau Cox vivía con sus padres y sus dos hermanas menores en una casa humilde de doble altura en un barrio residencial de las afueras de Kansas City, en Missouri. Ese verano, había empezado a trabajar a media jornada en un parque de atracciones. El 26 de julio, tras acabar su turno de tarde en el parque de atracciones, su madre la fue a buscar puesto que era de noche y su trabajo quedaba un tanto lejos de su casa. Nada más llegar a su casa, dio las buenas noches a su familia y se fue a dormir, ya que estaba muy cansada y tenía que madrugar. Aunque su habitación estaba pegada a la de sus hermanas pequeñas, ellas no oyeron nada durante la noche, ya que una estuvo haciendo de niñera para unos vecinos y la otra decidió dormir abajo porque hacía mucho calor y allí había aire acondicionado. A la mañana siguiente, la alarma del despertador de Fau despertó a toda la familia. Era muy raro que ella no la apagara, y fueron a despertarla. Al entrar a la habitación, se llevaron la peor de las sorpresas. Ella yacía muerta en su cama, semidesnuda y con signos de estrangulamiento. Enseguida llamaron a la ambulancia, pero al llegar los servicios de emergencia, solo pudieron certificar la muerte. Llevaba varias horas muerta. Lo primero que notaron fueron sus marcas en el cuello y que había sido violada, pero ¿quién haría algo así? Las autoridades empezaron a trabajar en la escena del crimen y determinaron que el asaltante debió de colarse por una ventana, lo cual estaba justo encima de un viejo remolque aparcado en la parte trasera del patio. Subió hacia el techo a través del remolque y se coló por la ventana. Entre las sábanas hallaron numerosas pruebas como sangre, pelos e incluso esperma. También faltaban varias cosas del piso de arriba como radios, una grabadora y una consola Nintendo. Encontraron más objetos en el jardín y supusieron que los dejaron allí por alguna extraña razón. También descubrieron que varios objetos del armario de la víctima habían sido movidos y llevados al armario de la habitación de sus hermanas, para lograr tener más espacios para esconderse en el armario de Fau. El asesino esperó en el armario a que todos se durmieran. Encontraron también una vieja gorra militar en la habitación, y los padres confirmaron que no era de ella, así que supusieron que el asesino se la olvidó en la escena del crimen. Esta gorra también contenía pelos del sospechoso. Como ven, hay una gran cantidad de pruebas y hasta hay ADN, pero no olvidemos que estamos en el año 1989 y que el estudio de ADN es demasiado novedoso. Además, todavía no existe una red de datos con ADN de personas con antecedentes sexuales como hay hoy en día. Un mes después, un testigo informó a la policía y dijo haber visto a 3 sospechosos que parecían adolescentes e incluso uno de ellos iba a la misma clase que Fau. Los interrogaron y negaron tener nada que ver con el asesinato de ella. Realizaron también un registro de sus casas. Encontraron numerosos objetos pertenecientes a la habitación de Fau, así que esto fue suficiente para colocarlos en la escena del crimen y acusarles del asesinato. También admitieron haber entrado a la casa y robar, pero no el asesinato. Las pruebas de ADN fueron inconclusas, ya que en 1989 no había la precisión que tenemos actualmente. Finalmente solo pudieron acusarles por el robo de los objetos y cumplieron 8 meses de prisión. El caso se estancó después de esto y estuvo sin novedades durante años. En el año 2000, decidieron introducir las muestras de ADN en el sistema para ver si había alguna coincidencia en la base de datos de delitos graves, pero no hallaron nada. También las cotejaron con los 3 sospechosos y confirmaron que no coincidían. En 2019, la familia volvió a solicitar que cotejaran las muestras de ADN otra vez en la base de datos, pero había numerosos casos abiertos antiguos y además esto costaba bastante dinero, así que la familia decidió hacer una recaudación de fondos pidiendo la ayuda a toda la gente. Parabon Nanolabs fue la compañía encargada en investigar estas muestras de ADN. Esta compañía es conocida por ser una de las más innovadoras en el campo de la genética y en multitud de ocasiones ha ayudado a la elaboración de perfiles genéticos en muchos casos abiertos. De hecho, fue responsable de resolver otro caso abierto que pronto les voy a traer en el canal, el caso de la pequeña Linda O'Keefe.
que fue resuelto gracias a pruebas de ADN 45 años después. Pero seguimos con el caso de Fouke Cox. En noviembre del 2020, y tras un exhaustivo trabajo con las muestras de ADN, cotejándolas, buscando parientes cercanos al sospechoso en todas las bases de datos del país, e incluso realizando un retrato robot a partir del fenotipo del ADN. Finalmente las muestras arrojaron un nombre: Donald Cox, el primo de Fouke. En el momento del crimen, o sea en 1989, Donald tenía 21 años y era un hombre problemático. Había estado en la cárcel multitud de ocasiones, pero por delitos menores como hurto y posesión de sustancias. Aún así, la familia nunca hubiera imaginado que Donald fuera el culpable de haberla violado y asesinado a su propia prima. Lo malo es que Donald murió en el año 2006 de una sobredosis, así que nunca tuvo que enfrentarse a la vergüenza ni a la justicia por el crimen de su prima. Dado que su sobredosis en un principio pareció sospechosa a la policía, empezaron a tratarla como un posible homicidio, y es por eso que su ADN se guardó en el sistema, pero en la base de datos de víctimas y no de sospechosos. La sobredosis fue accidental. Aunque nadie pagó por el crimen de Fouke, la familia finalmente pudo descansar tranquila sabiendo que el culpable no la estaba haciendo lo mismo a otras mujeres. Al mismo tiempo, los 3 ladrones sobre los que había caído una fuerte estigma social fueron finalmente redimidos.